Mi padre Alejandro leyó el testamento y me entregó una moneda de 1 peso frente a toda la familia. Esto es todo lo que mereces, dijo con una frialdad que me atravesó el pecho como un cuchillo. Mis tíos aplaudieron, sus risas resonaron en la sala como un eco cruel. El abogado, con un gesto nervioso, abrió una carpeta distinta. Solo Adelina tiene acceso al fondo offshore de $10 millones, anunció. El silencio que siguió fue como un trueno que paralizó la habitación. Pero permíteme contarte cómo llegamos a ese instante, porque lo que ocurrió después transformó mi vida para siempre. Todo comenzó una mañana de jueves, cuando recibí la llamada del licenciado Torres. Su tono era seco, casi mecánico. Al informarme que toda la familia debía reunirse para la lectura del testamento de mi abuela Clara. Es imprescindible que todos los herederos estén presentes, sin excepciones, enfatizó. La palabra, herederos, me sonó extraña, como un eco. Fuera de lugar. Durante años, mi familia me había tratado como una extraña, como si mi existencia fuera un error que preferían ignorar. Mi padre Alejandro siempre encontraba la manera de recordarme que no pertenecía del todo a los Vargas, que mi lugar en la familia era frágil, como un invitado que se queda demasiado tiempo. Llegué al despacho del abogado con ese nudo familiar en el estómago, el que siempre aparecía cuando debía enfrentar a mi familia. La sala de espera olía a madera pulida y desinfectante, un aroma que me hacía sentir aún más fuera de lugar. Alejandro ya estaba allí, con su traje azul impecable y esa mirada de superioridad que nunca abandonaba. Mis primos, Laura y Diego, estaban sentados en un rincón, murmurando entre ellos, como siempre hacían cuando yo entraba. Vaya, la reina decidió aparecer, dijo Laura con una sonrisa burlona, ajustándose el cabello con un gesto teatral. Diego soltó una risita, sus ojos brillando con malicia. Por fin la abuela entendió quiénes son los importantes. No respondí. Había aprendido, a fuerza de años, que mis palabras solo avivaban sus burlas, como echar leña a un fuego que ya ardía demasiado. Me senté en una silla apartada, en la esquina más lejana, como siempre hacía, tratando de hacerme invisible. Mi tía Sofía llegó 15 minutos tarde, quejándose del tráfico con una voz que sonaba ensayada, aunque sus ojos brillaban con una codicia apenas disimulada. Todos sabíamos por qué estábamos allí, la abuela Clara había sido inmensamente rica, y hoy descubriríamos quién heredaría qué. La expectativa flotaba en el aire, espesa como el humo. El licenciado Torres nos hizo pasar a su oficina, una sala amplia con un escritorio de caoba que parecía gritar autoridad. Procedamos con la última voluntad de doña Clara Vargas, dijo, abriendo una carpeta negra con un crujido que rompió el silencio. La tensión en la sala era tan densa que podía sentirse en el aire, como una cuerda a punto de romperse. Escuché la respiración agitada de Laura y el tamborileo nervioso de Diego en la mesa, sus dedos golpeando un ritmo impaciente. A mi hijo Alejandro Vargas, comenzó el abogado, le dejo la mansión en Las Lomas, valuada en 7 millones de pesos, junto con el yate y las acciones de la empresa vinícola. Alejandro asintió, satisfecho, con una sonrisa que parecía tallada en piedra, como si ya lo hubiera previsto. A mi nieta Laura Vargas, le dejo el penthouse en Santa Fe y la suma de 3 millones de pesos en efectivo. Laura dejó escapar un grito de emoción, un chillido agudo que hizo eco en la sala, y Sofía le apretó la mano, ambas radiantes, sus rostros iluminados por la avaricia. A mi nieto Diego Vargas, le dejo el terreno en Valle de Bravo y 2.500.000 pesos. Diego sonrió, claramente impresionado, sus ojos brillando con la promesa de una vida de lujos. Luego llegó mi turno. Todos los ojos se clavaron en mí, como si fuera un animal en exhibición. Por un instante, una parte de mí, ingenua y esperanzada, se permitió soñar que la abuela Clara había sido justa, que reconocería los años que pasé a su lado. A mi nieta Adelina Vargas Morales, dijo el abogado, y mi corazón latió con fuerza, como un tambor en mi pecho, le dejo la suma de 1 peso mexicano. El silencio fue como un golpe en el estómago. Sentí el calor subiendo por mi rostro, la sangre agolpándose en mis mejillas, mientras las risas estallaban a mi alrededor. Laura fue la primera, con una carcajada estridente que resonó como un cristal rompiéndose. 1 peso, exclamó, casi ahogándose de risa, su voz cargada de desprecio. La abuela sí que sabía poner a cada quien en su lugar. Diego se unió, limpiándose los ojos con una teatralidad exagerada. Alejandro se levantó,
Sacó una moneda de $1 de su bolsillo y la puso en mi mano con una sonrisa cruel que me revolvió el estómago. Toma, Adelina, esto es todo lo que vales, dijo, su voz destilando veneno. Los aplausos comenzaron, liderados por Sofía, que golpeaba las manos como si estuviera en un espectáculo de circo. Por fin alguien le puso un precio justo, gritó Laura, su risa mezclándose con los aplausos. 25 años de hacerse la víctima, y esto es lo que obtiene, añadió Diego, su tono cargado de satisfacción. La moneda pesaba en mi mano como una losa, fría y pesada, como si estuviera hecha de plomo en lugar de metal. 25 años cuidando a la abuela Clara, llevándola al médico, escuchando sus recuerdos una y otra vez, siendo la única que estuvo a su lado en sus peores días, sosteniendo su mano cuando temblaba de miedo en el hospital. Y esto era mi recompensa, $1 y las risas de mi familia. Esto concluye la primera parte, murmuró el licenciado Torres, claramente incómodo, moviendo papeles en su escritorio como si quisiera escapar de la escena. Apenas lo escuché. Mi mente estaba atrapada en la humillación, en las risas, en la moneda que aún sostenía, quemándome la palma. A celebrar, dijo Diego, levantándose con un entusiasmo que me dio náuseas. Yo invito la primera ronda, añadió Laura, ajustándose el bolso de diseñador que siempre presumía. Me quedé allí, inmóvil, mientras ellos planeaban su festejo, como si mi presencia fuera irrelevante. Pero algo no encajaba. La abuela Clara nunca había sido cruel sin razón. En sus últimos meses, me miraba de una manera distinta, con una intensidad que no podía descifrar, como si guardara un secreto que no podía compartir. Recordé una tarde, regando sus rosales en el jardín, cuando me preguntó, Adelina, ¿crees que el dinero define quién eres? Me había sorprendido la pregunta. No, abuela, respondí, lo que define a una persona es cómo trata a los demás. Ella sonrió, una sonrisa enigmática, y dijo, eres más sabia de lo que esta familia cree, punto. Adelina, la voz del abogado. Me sacó de mis pensamientos. Todos ya estaban saliendo, riendo y planeando cómo gastar su herencia. ¿Podrías quedarte un momento? Mi familia se detuvo, confundida. ¿Para qué? Preguntó Alejandro, frunciendo el ceño, su voz cargada de sospecha. El abogado abrió una carpeta más gruesa, sus manos temblando ligeramente. Hay una segunda parte del testamento, dijo con voz tensa. Solo puede discutirse con Adelina. El ambiente cambió en un instante. Las risas cesaron, reemplazadas por un silencio pesado. ¿Segunda parte?, preguntó Sofía, regresando a su asiento con una lentitud que delataba su nerviosismo. El licenciado me miró directamente. Adelina, confirma tu nombre completo y fecha de nacimiento. Adelina Vargas Morales, 10 de abril de 1997, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Asintió y extrajo un sobresellado de la carpeta. Según este documento, dijo, su voz temblando ligeramente, existe un fondo fiduciario offshore en las Bahamas, valuado en $10 millones, accesible únicamente por Adelina Vargas Morales. Tras verificar su identidad, la moneda se me escapó de la mano, rodando por el suelo con un sonido metálico que cortó el silencio como un disparo. $10 millones. Las palabras resonaban en mi cabeza mientras veía las caras de mi familia. Laura se quedó con la boca abierta, Diego palideció hasta parecer un fantasma, y Alejandro miró al abogado como si hubiera perdido la razón. Eso es imposible, balbuceó Sofía, su voz quebrándose. Clara no tenía ese dinero. El licenciado continuó, ignorando su interrupción, el fondo se creó en 2018 con depósitos graduales durante 4 años. Está registrado en un banco de las Bahamas. Alejandro se levantó de golpe, su silla chirriando contra el suelo. Es un error. Mi madre no podía ocultar algo así sin que yo lo supiera. Pero yo empezaba a recordar pequeños detalles, las veces que la abuela Clara hablaba por teléfono en voz baja, colgando rápidamente cuando me acercaba, los documentos que escondía en su escritorio, diciendo que eran cosas de viejos, las miradas que me lanzaba, como si estuviera evaluándome. ¿Cuáles son las condiciones para acceder al fondo?, pregunté, mi voz cortando la tensión. Debes presentarte en el banco en las Bahamas con los documentos de esta carpeta, explicó el abogado, ajustándose las gafas. Y cumplir ciertos requisitos establecidos por Clara. Diego interrumpió, su tono cargado de frustración. ¿Qué requisitos?
Eso solo se discute con Adelina, respondió el licenciado con firmeza, su mirada inflexible. La tensión en la sala era insoportable, como un cable a punto de romperse. Alejandro me miró, y por primera vez vi algo nuevo en sus ojos, no era solo desprecio, era miedo. Adelina, esto debemos hablarlo en familia, dijo, controlando su tono, aunque su voz temblaba ligeramente. No hay nada que hablar, respondí, sorprendida por la calma en mi propia voz. Es mi herencia. Esto es una broma, gritó Laura, su rostro enrojecido. Pero yo sabía que no lo era. La abuela Clara me había observado durante meses, evaluándome. Como si supiera algo que yo no. Había momentos en los que me hablaba de la familia, de la codicia, de cómo el dinero podía envenenar a las personas. El dinero no compra lealtad, Adelina, me dijo una vez. Solo revela quiénes son realmente. El licenciado me entregó un sobresellado. Clara dejó esto para ti. Ábrelo a solas, dijo, su tono serio. Alejandro extendió la mano, como si tuviera derecho a verlo. Yo puedo. Es para mí, lo corté, tomando el sobre con firmeza. Salí del despacho con mi familia mirándome, sus rostros una mezcla de furia, confusión y algo que parecía envidia. Caminé hasta mi pequeño apartamento, un lugar modesto en una zona de la ciudad donde las paredes eran delgadas y el ruido de la calle nunca cesaba. Me había costado años de trabajos mal pagados mantenerlo, mientras mi familia vivía en mansiones. Y viajaba a destinos exóticos. Me senté en mi sofá gastado y abrí el sobre. Dentro había una carta en la letra temblorosa de la abuela Clara, junto con documentos bancarios que detallaban el fondo de $10 millones. Mi querida Adelina, comenzaba la carta. Si lees esto, mi plan funcionó. Durante los últimos 5 años observé a esta familia. Vi cómo te trataban, cómo te hacían sentir menos, cómo te excluían en cada oportunidad. Tú fuiste la única que me cuidó sin pedir nada a cambio, la única que me vio como persona, no como una fuente de dinero. Cuando estaba en el hospital, eras tú quien se quedaba hasta la madrugada, quien me traía sopa cuando no podía comer sola, quien escuchaba mis historias aunque las hubiera repetido 1000 veces. Alejandro venía a hablar de inversiones, Laura y Diego aparecían solo para preguntar cuánto valía mi casa, y Sofía siempre tenía una excusa para no quedarse más de 10 minutos. Pero tú, Adelina, estabas ahí por amor. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, emborronando la tinta de la carta. Había pasado noches en el hospital con ella, sosteniendo su mano cuando los doctores decían que no pasaría la noche, organizando sus citas médicas mientras trabajaba turnos dobles para pagar mi renta. El fondo de $10 millones. Viene de inversiones secretas que hice durante 20 años, continuaba la carta. Nadie en la familia sabía de ellas, ni siquiera Alejandro, que siempre presumía de controlar mis finanzas. El peso mexicano fue una prueba para ver cómo reaccionarían. Necesitaba confirmar que te veían como prescindible, que su amor por el dinero era más grande que su amor por ti. Mi teléfono vibró. Era Alejandro. Lo ignoré. Luego Laura, Diego, Sofía. Llamadas, mensajes, todos desesperados por contactarme. Para acceder al fondo, preséntate en el banco con estos documentos, escribió Clara. Pero este dinero trae una responsabilidad. No es solo riqueza, es poder. Úsalo para enseñarles lo que realmente importa, la familia, la lealtad, el respeto. Al final, había una instrucción que me dejó sin aliento: el fondo controla las hipotecas de las herencias de Alejandro, Laura y Diego. Las propiedades que heredaron están vinculadas a inversiones que ahora tú controlas. Tú decides si las conservan o las pierden. No solo había heredado dinero, sino el poder sobre el destino financiero de mi familia. Cerré la carta, mi corazón latiendo con fuerza. Mi teléfono seguía sonando, pero lo apagué. Necesitaba tiempo para pensar. La abuela Clara me había dado una oportunidad, no solo para cambiar mi vida, sino para cambiar la de ellos. Pero antes de decidir qué hacer, necesitaba respuestas. La carta mencionaba una caja fuerte en la casa de la abuela, detrás de un cuadro en su estudio. Incluía una llave pequeña y una nota: lo que encuentres ahí explicará por qué Alejandro te alejó cuando eras niña. Esa noche, fui a la casa de la abuela Clara. El olor a lavanda y libros viejos me golpeó al entrar, trayendo recuerdos de tardes leyendo a su lado. Subí al estudio,
Un cuarto lleno de estanterías y recuerdos. Detrás del cuadro de un paisaje campestre, encontré la caja fuerte. La llave encajó perfectamente. Dentro había una carpeta gruesa con documentos, fotografías y cartas. Lo primero que vi fue mi certificado de nacimiento. Pero algo estaba mal. En el espacio del padre decía, Alejandro Vargas, pero una nota manuscrita al margen decía, paternidad por adopción legal, 1997. Adopción. Mi corazón se aceleró. Seguí revisando. Había una carta firmada por una mujer llamada Mariana López, fechada 3 días después de mi nacimiento. Confirmo que entrego voluntariamente a mi hija Adelina a la familia Vargas para su adopción legal. Renuncio a todos mis derechos parentales, Mariana López. El nombre no me era familiar, pero había una fotografía. Una mujer joven, en una cama de hospital, sosteniendo a un bebé. En el reverso, con la letra de la abuela Clara, Mariana con Adelina, 13 de abril de 1997. Seguí revisando. Encontré registros de pagos mensuales que la abuela Clara había hecho a Mariana durante años, desde pequeñas cantidades hasta sumas de 20,000 pesos al mes. La última anotación, fechada 6 meses antes de la muerte de Clara, decía: último pago a Mariana, 30,000 pesos. Fin del chantaje. Chantaje. Había copias de correos electrónicos entre Clara y Mariana. En uno, Mariana escribía: Adelina merece saber que soy su madre. Si no me das otros 40,000, se lo contaré. La respuesta de Clara era firme: hicimos un trato hace 25 años. No puedes seguir extorsionándome, mi mundo se derrumbó. Alejandro no era mi padre biológico. Me había adoptado, pero alguien más, esta Mariana, era mi madre. Y la abuela Clara había pagado para mantener el secreto. Pero había más. Encontré una carta de Clara a Alejandro, escrita 2 años antes de su muerte. Alejandro, sé que te duele que Adelina no sea tu hija biológica. Pero castigarla por los errores de Mariana es injusto. Es una niña inocente que merece tu amor. Alejandro sabía la verdad, y en lugar de aceptarme, me había tratado como una carga, como un recordatorio de una traición que no entendía. Con la carpeta en la mano, decidí enfrentar a mi familia. Esa noche, me invitaron a la casa de Alejandro. Llegué y los encontré en la sala, todos nerviosos. Alejandro se levantó al verme. Adelina, gracias por venir. Necesitamos hablar. Me senté, sosteniendo la carpeta. Sí, tenemos que hablar. Pero primero, quiero respuestas. Saqué los documentos. Encontré la caja fuerte de la abuela. Sé que no eres mi padre biológico. Alejandro. Sé que Mariana López es mi madre. Y sé que me trataste mal porque te recordaba su traición. El silencio fue absoluto. Sofía se llevó las manos a la boca. Laura y Diego se miraron, confundidos. ¿De qué hablas?, preguntó. Laura. Alejandro me adoptó, dije. Y la abuela pagó a Mariana durante años para que no revelara que era mi madre. Alejandro palideció. Adelina, no es tan simple. No, lo interrumpí. Es muy simple. Me trataste como basura porque no podía soportar la verdad. Y ahora, gracias a la abuela, tengo el poder de decidir qué pasa con sus herencias. Sofía intentó mediar. Adelina, somos familia. Podemos arreglar esto. Familia, repetí. Hace unas horas aplaudían cuando me dieron un peso. Me llamaron inútil, una carga. Diego bajó la mirada. Laura intentó hablar, pero la corté. Sé que sus herencias están hipotecadas al fondo que controlo. Sin mi firma, lo pierden todo. Alejandro se acercó. Adelina, por favor. Sé que cometí errores, pero podemos empezar de nuevo. Lo miré a los ojos. ¿Dónde estabas cuando necesitaba apoyo para la universidad? ¿Cuándo trabajaba turnos dobles para pagar mi renta? ¿Cuándo la abuela estaba enferma y yo era la única que la cuidaba? No respondió. Nadie lo hizo. Salí de la casa, dejando los documentos sobre la mesa. Hablaré con el banco en las Bahamas, dije. Y decidiré qué hacer con sus herencias cuando
Regresé. 3 meses después, estaba en mi nueva oficina, en el piso 15 de una torre en Polanco. El fondo de la abuela Clara había cambiado mi vida. Había creado la Fundación Clara Vargas, dedicada a ayudar a jóvenes abandonados, como lo había sido yo. Mi familia me había suplicado durante semanas, pero yo estaba ocupada construyendo mi futuro. Finalmente, los recibí en mi oficina. Entraron, demacrados, nerviosos. Alejandro habló primero. Adelina, gracias por recibirnos. Siéntense, dije. Tengo 20 minutos. Se sentaron, expectantes. ¿Cómo han estado?, pregunté, sabiendo la respuesta. Estamos quebrados, admitió Diego. Sin las herencias, no tenemos nada. Laura añadió, perdí mi trabajo. Tuve que vender mi coche. Sonreí. La abuela Clara quería que entendieran lo que se siente estar sin nada. Por eso les dejé pasar estos meses sin acceso a sus herencias. Sofía, con lágrimas en los ojos, dijo, Adelina, soy tu tía. Cometí errores, pero podemos ser una familia. Familia, repetí. Una familia no celebra la humillación de uno de los suyos. Pero la abuela Clara no me crió para ser cruel. He tomado decisiones. Saqué una carpeta. Sofía, recibirás una pensión mensual de 500 pesos. Es suficiente para vivir modestamente. Alejandro, conservarás la mansión, pero será un hogar para jóvenes necesitados, y tú lo administrarás sin salario. Laura y Diego trabajarán en mi fundación, con salario mínimo, ayudando a quienes han sufrido como yo. ¿Eso es todo?, preguntó Diego, incrédulo. Eso es todo, respondí. La abuela me dio el poder de enseñarles lo que es la verdadera familia. Y eso estoy haciendo. Se levantaron, derrotados. Mientras salían, mi asistente me avisó de mi siguiente reunión, una donación de 1 millón de pesos para un orfanato. Miré por la ventana, sintiendo una paz que nunca había conocido. La abuela Clara me había dado más que dinero, me había dado la libertad de ser quien siempre quise ser.